Bienvenidos al octavo taller de la Biblia, que se titula Pentateuco, el libro del Génesis, los capítulos del 1 al 11. Introducción. Los relatos bíblicos no nacieron en Israel como una revelación llovida del cielo por casualidad, fue más bien fruto de una reflexión iluminada por el Espíritu Santo sobre la existencia y la experiencia de la humanidad. Estos relatos bíblicos no tratan de dar una respuesta científica sobre cómo ocurrió la creación, no es la finalidad de la Biblia. Mientras la ciencia responde a la pregunta ¿cómo suceden las cosas?, la Biblia, por el contrario, da respuesta al por qué y para qué las cosas, en vistas a la amistad con Dios aquí en la tierra y la salvación en la eternidad. En este capítulo afrontaremos estas preguntas y problemas. ¿De dónde viene la vida? ¿Por qué y para qué creó Dios todo? ¿Existía algo o alguien antes de la creación del mundo? ¿Por qué se narra en forma pintoresca? Serpiente, fruta prohibida, costilla de Adán, el diluvio, la torre de Babel, etcétera. ¿Cuáles son los temas profundos que esconde el Génesis? ¿Cómo viene presentado Dios en el Génesis? ¿Cómo compaginar el relato de la creación con la teoría de la evolución defendida por la ciencia? ¿Por qué existe el mal y cómo empezó en el mundo? Objetivo doctrinal: conocer el mensaje fundamental del libro del Génesis. Objetivo vivencial: tomar conciencia de mis orígenes como criatura de Dios y del plan de Dios para mí. Tesis: el libro del Génesis no es un libro de historia, sino un libro de fe. Trata de los orígenes del mundo, del hombre y del pueblo de Israel. Al autor del libro no le interesan los hechos en sí mismos, sino que usa de los acontecimientos en la medida que sirven para enseñar y explicar el plan divino. Por eso los nombres de los personajes, su edad, sus fechas, los números, los símbolos, y esconden una verdad revelada que Dios, que solo descubriremos desde la fe. Ese regalo dado por Dios en el día del bautismo. Explicación de la tesis: la Biblia y la ciencia. La Biblia nos dice que el mundo fue creado en 7 días. La ciencia nos dice que se necesitaron millones de años para el desarrollo del universo. La Biblia nos dice que Dios creó al hombre del barro. La ciencia afirma que procede por evolución. ¿Hay contradicciones? No. Las dos, la ciencia y la Biblia, miran al mismo problema, los orígenes, pero desde 2 puntos de vista totalmente diversos. La ciencia busca investigar y explicar lo que realmente pasó al principio. La Biblia, por el contrario, hace una reflexión religiosa sobre la vida y el hombre frente a Dios. Pongamos un ejemplo. Colocamos delante de la luna a un científico y a 2 enamorados. ¿Cómo hablarían de la misma luna estos personajes? El científico comenzaría a darnos datos, distancias, cifras, noticias geográficas relativas a la luna. Los enamorados empezarían a tener sueños, ideales, sentimientos, hasta darían vida propia a la luna. Se la prometerían al otro. Así pasó con el problema de los orígenes. El autor del Génesis quiere darnos una respuesta profunda, inspirada por Dios, a los problemas fundamentales del hombre y transmite sus respuestas a través de un género literario sapiencial o poético. Así que la verdad del Génesis no está en Adán y Eva como personas reales, en el Edén como un lugar preciso, en la serpiente, la manzana, el barro, etc., sino en el mensaje religioso que estas historias encierran. Autor y fecha del Génesis.
El libro del Génesis no tiene un solo autor sagrado. Es el resultado de antiguas tradiciones orales populares y de la recopilación de las tres fuentes o tradiciones: yavista, eloísta y sacerdotal. Se compuso más o menos hasta el siglo X antes de Cristo. Tercero, características literarias del Génesis. A. Se dan las tres tradiciones: yavista, eloísta y sacerdotal. B. Las formas literarias que usan son relatos míticos, leyendas y genealogías. C. Las narraciones de los primeros capítulos del Génesis no son del todo originales. En la literatura antigua de los pueblos cercanos a Israel, como toda la región de Mesopotamia, se encuentran leyendas, cuentos, relatos populares, mitos que hablan de los orígenes del mundo. En ellos se aprecia mucha semejanza con las páginas bíblicas, especialmente en algunas obras de Babilonia, como el poema de Enuma Elish, la epopeya de Atraís, el poema de Ilmash. Sin embargo, las semejanzas son solo aparentes. Se habla del hombre creado en el mar, de una serpiente, del diluvio, etc. Pero el pensamiento es muy diferente. En el texto bíblico salta a la vista la enseñanza del monoteísmo contra el mundo probado de dioses en Babilonia. La Biblia habla de un Dios amor, que es el Señor, amigo del hombre, mientras que los mitos de Mesopotamia dan una visión de dioses fracasados, egoístas, opresores del hombre, quienes el juguete de los vicios de los mismos dioses. Finalmente, el relato bíblico está purificado de toda tentación fantástica y mitológica. Se presenta sobrio y concentrado en la reflexión teológica, en contraste con las fantasías de los relatos extrabíblicos. Concluimos. El Génesis es de original y único, no en la forma literaria, sino en el mensaje sobre Dios y el hombre. Contenido temático del Génesis. Está dividido en dos grandes partes. A. La historia de los orígenes, capítulos 1 al 11. Capítulos del 1 al 3, relato de la creación y la caída del hombre, la intervención de Dios y la sentencia, la promesa de la redención. Capítulos 4 y 5, Caín y Abel, el progreso del mal y de la humanidad. Capítulos 6 al 10, el diluvio universal, consecuencia del pecado, alianza de Dios. Capítulo 11, la torre de Babel, consecuencia del pecado, llamada de atención de Dios. B. La prehistoria de Israel, la historia de los patriarcas, capítulos del 12 al 50, capítulo del 12 al 25, vida de Abraham, capítulo 26 al 27, vida de Isaac, capítulo del 28 al 36, vida de Jacob, capítulo 37 al 50, la vida de José. Quinto, contenido teológico y espiritual de los capítulos del 1 al 11 del Génesis. Primero, sobre Dios. A. Dios eterno. Existe desde siempre. Nadie lo ha creado. Es trascendente, es decir, está más allá de nuestros esquemas. No se puede fijar en unos rasgos o figuras que nosotros dominamos o manejamos. Es el único y verdadero Dios que no puede confundirse ni mezclarse con las creencias politeístas y panteístas, entonces existentes y a las que se sentían inclinados los mismos israelitas. Se insiste mucho en el monoteísmo, es decir, un solo Dios. Los demás cosas son criaturas y obras de Dios. B. Dios
es creador del universo, rector de la historia, dueño y señor, y en cuanto tal, ha elegido unas personas con las que forma un pueblo suyo, Israel. Por tanto, todo lo demás es criatura de Dios. Por ser Señor, puede mandar y prohibir a sus criaturas, y lo hará siempre para nuestro bien personal y comunitario. C. Dios está lleno de poder y majestad. Toda la creación es obra exclusiva de Dios. Crea de la nada para demostrar su omnipotencia. Por un acto de amor y voluntad, mantiene en el ser a todo lo que ha creado. D. Dios lleno de bondad. Todo lo hizo bueno. Su bondad le hizo estar cercano al hombre, dispuesto al perdón, a renovar la alianza. Por eso hizo la promesa de la redención. Es lo que se llama el protoevangelio, primera buena noticia. Es un versículo esperanzador. En medio de los castigos del pecado original, la victoria de esta lucha del demonio con el género humano le tocará a la mujer, es decir, a María, que vencerá el mal, aplastándole su centro vital, la cabeza. En la palabra linaje se vislumbra ya la figura del Salvador, y en la mujer los cristianos siempre han visto una figura de María, la Virgen Madre de Dios. Esta bondad de Dios la demostró también con Noé, que alcanzó el favor de Dios por ser hombre religioso, justo y recto. Y Dios hizo una promesa de vida con la humanidad. Ya no volverá a existir diluvio que destruya la tierra. 2. Sobre el hombre. A. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, por tanto inteligente y libre, con su propia autonomía, su capacidad de realizarse y dominar la tierra. Solo con alguien semejante, Dios puede establecer una alianza, un trato de amistad, un diálogo. La imagen más profunda de Dios somos los hombres. Por eso a Dios hay que encontrarlo precisamente en los demás, no para divinizarlos, sino para tratarlos con respeto y con justicia. B. El hombre es dueño del mundo. Dueño en cuanto Dios le ha dado el mundo como casa, y él organiza y disfruta de las cosas. Dueño en cuanto tiene que custodiarlo y cultivarlo como algo encomendado. El hombre es administrador, sabio que cumple la realidad, realiza la voluntad de su amo. Para realizar esta misión, Dios le concedió el don de la palabra para que pusiera nombre a todo. Poner nombre es levantar un acto de dominio. No dominar por la fuerza material en virtud de una potencia irresponsable y ciega, sino en virtud de la palabra o pensamiento. Gracias a la palabra y el pensamiento, el hombre puede discernir, sopesar, encontrar la verdad de las cosas y llevar adelante la técnica y la ciencia. El hombre se significa en el trabajo y mediante el trabajo continúa transformando el mundo y mejorándolo. C. El hombre es responsable de sí mismo. El hombre ya no es solo el guarda satisfecho de la tierra. Su vida no se cierra cultivando plantas y domando fieras o tesoros minerales. Debe decidir sobre sí mismo. Dios le ha dado las llaves de su vida, una conciencia para distinguir lo bueno de lo malo. De cuanto decide, hace y dice, es responsable. Aquí está la grandeza del hombre, en decir su propio destino. Dios le impone el bien o el mal, le propone el bien o el mal, y le pone en guardia sobre el mal. Dios le impone el bien o el mal, le propone el bien y le pone en guardia sobre el mal, pero el hombre es quien opta, puede escoger el bien o el mal. Él escoge el bien,
se realiza. Si escoge el mal, se destruye. Por tanto, el mal y el pecado no vienen de Dios. La causa de todo sufrimiento y del mal moral debe situarse en el misterio de la libertad del hombre, que aunque no debe hacer el mal, lo puede hacer. D. El hombre está abierto hacia los otros. El hombre no estaría satisfecho totalmente solo con el dominio de las cosas. Por eso Dios les dio una ayuda semejante, una compañera. Solo la mujer es la única digna compañera del hombre. Lo material y los animales no pueden ser dignos de una relación personal. Y los dos se convierten en personas en cuanto entran en relación mutua y dialogada entre sí. Solo en el encuentro con el otro, que es igual en dignidad y distinto en complementariedad, el hombre puede admirarse y gozarse. La mujer aquí es presentada como portadora de gozo, de vida, de fecundidad. Solo con Eva, Adán puede comunicarse en sentido radical, dialoga en gesto de alteridad y encuentro. El hombre es elevado por Dios a un estado de santidad y justicia que lo hace gozar de la felicidad, de la intimidad divina. Esa felicidad depende de la obediencia del hombre y de la mujer a Dios. El hombre, no obstante, esta dignidad sigue siendo débil. El hombre Adán ha salido del polvo adamante. Este juego de palabras quiere explicar el débil arraigamiento del hombre. El autor anticipa ya en cierto modo la posibilidad de la caída. El hombre instigado por Satanás se deja llevar por la soberbia y desobediencia a Dios, pecando contra él y contra el plan de Dios que le había marcado. Quiere el hombre hacer su vida al margen de Dios. El hombre no acepta las limitantes inherentes a su propia naturaleza y se rebela. Tal rebeldía acarrea malas consecuencias al hombre y a su familia, sufrimientos, peleas, diluvios, muerte. El hombre y la mujer con el pecado pierden los privilegios de santidad y de justicia originales, pierden la intimidad con Dios. Pero el castigo no es definitivo. Dios es misericordioso y promete al hombre un redentor que triunfará sobre el pecado y el mal. De esta realidad del pecado destacamos unos rasgos. El pecado pertenece a Adán, no es de los dioses. Adán es el hombre, el principio de la humana que subyace en cada uno de nosotros. No echemos la culpa a Dios que nos hizo libres. Tampoco descarguemos esa culpa sobre dioses o demonios. Ellos son los que derivan del pecado y no a la inversa. Finalmente, no podemos refugiarnos en ningún tipo de destino, como decían los griegos. En nuestra vida se estremece la serpiente. Esta serpiente es el antidios, que quiere inculcar su veneno de soberbia y de ansia de independencia en el corazón del hombre. El pecado es pretensión de hacernos dioses a nosotros mismos, olvidándonos de nuestra situación de criaturas, como los que hicieron construir la Torre de Babel. Es buscar la propia autonomía en clave de independencia, como endiosamiento de las propias apetencias, deseos y realizaciones. Es querer realizarnos a nosotros mismos en virtud de nuestra técnica y esfuerzo, al imagen o al margen de Dios. Es querer dominar incluso a Dios para usurparle su lugar y rechazar el plan que Él tiene para el hombre. Es querer levantar un monumento donde dar culto idolátrico al egoísmo,
al placer, a la libertad, a la moda. Dios, ante tan grande soberbia e insolencia, intervino con severidad. Pero no olvidemos, el castigo del pecado lo escogemos nosotros. H. El hombre con el pecado original ha originado los restantes pecados. Quedó rota la hermandad entre los hombres. Así Caín mata a Abel y nace el reinado de la violencia y la ley del más fuerte, simbolizada en las amenazas de la mente. El hombre se encuentra dominado por el mal y la tierra está llena de violencia, hasta el punto que Dios permitió el diluvio. La Torre de Babel es el último eslabón de esta cadena de pecado que se desparrama sobre la tierra. Frente a esto está la historia de Dios, que teje la primera alianza de salvación con Noé, como primicia de las alianzas con los patriarcas. Hay almas buenas que, fieles a Dios, cumplen sus preceptos, y Él tiene piedad y misericordia de ellas. La justicia de estas almas buenas beneficia a toda la humanidad. Sobre el matrimonio, Dios creó el matrimonio y quiere que en el matrimonio el hombre y la mujer sean iguales en naturaleza y dignidad y en derechos, y que uno y otro se complementen. El hombre y la mujer forman una unidad, se integran el uno a la otra y son llamados a una comunidad de vida en la amistad con Dios. El matrimonio es una unión más fuerte que la de la sangre. Es afirmado ya desde aquí el carácter indisoluble y monogámico del matrimonio. La sensualidad es un don de Dios para el hombre y la mujer. Dios los hizo sensuados. La sensualidad tiene su razón honda y profunda en vistas a la unión de ambos en el amor para la transmisión de la vida. Por eso, las relaciones entre un hombre y una mujer son tan estrechas y profundas que lo hacen ser uno solo. Ya desde el Génesis está claro que el matrimonio es la unión de una mujer con un hombre, de un hombre con una mujer. Cuarto, sobre el mundo y las cosas. El universo entero fue creado por la omnipotencia divina. Todo lo hecho por Dios es bueno. Todos los seres de la creación son criaturas de Dios. Conclusión. A modo de resumen, las enseñanzas del Génesis son estas. Dios es el creador de todo lo que existe. El hombre fue creado por Dios para vivir en amistad con Él y fue colocado en un estado de fecundidad y felicidad. Los creó hombre y mujer para que compartieran el amor y continuaran el género humano. Por instigación del demonio, el pecado pecó el hombre por soberbia, y por el pecado sobrevino el dolor, la muerte y todas las inclinaciones malas que todo hombre lleva consigo en su corazón. A la primera falta o pecado siguieron otros pecados de la humanidad, pero Dios no abandonó al hombre, sino que le brindó su auxilio lleno de misericordia continuamente, y le prometió mandarle un Salvador que sería su propio Hijo Jesucristo. Oración. Señor, hoy como antes, los hombres nos olvidamos de ti. Permite que recordemos que tú solo eres el dueño de todo cuanto existe, y nuestro verdadero Señor. Que te obedezcamos y te amemos como te mereces. Amén.